voces se alzan fuerte, rompiendo el muro de siempre. La rutina no les gana. Tres treintones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente a este podcast de Tres Treintones, el lugar en donde analizamos noticias de interés general, compartimos experiencias, contamos anécdotas que nos han pasado o simplemente hablamos de lo que se nos venga en gana. Día de hoy y en nuestro primer capítulo del 2026, quiero darle la bienvenida nuevamente a mis dos compañeros. Primero que todo, el Inge Figuera, el especialista. Bienvenido, pa. ¿Cómo va? ¿Cómo van todos? Feliz año para todos los que nos escuchan. Nada, todo súper bien, con ganas de grabar este capítulo desde hace rato, oiga. Ustedes ya me hacían falta, les digo pues. Lo veo bien ahí estrenando en el setup, ¿ah? Lo veo ya tuneando el setup, microfonito nuevo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eso fue Ya, lo que me trajo el niño Dios. toda la monetización del podcast ya se está viendo reinvertida en él. Muy bien, me parece. Está Segundo que bien, todo, no está bien. menos importante, Socra Style, pa. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más. Ya llevamos días, estábamos perdiendo la costumbre, pero estamos organizando proyectos nuevos y organizando también setups y viendo cómo podemos mejorar un poco más. Saludos a mis compañeros y esperemos que este capítulo sea de su agrado, aunque bueno, vamos a empezar con un tema controversial el día de hoy. Mares, danos la... Antes de iniciar, yo sí quería decir dos cositas. La primera era, obviamente, agradecer a todas las Disclaimer. personas que durante el año pasado nos han acompañado, que estuvieron durante los últimos meses siguiendo los programas y eso. La verdad que nos ha sorprendido a todos la acogida que hemos tenido con el programa. Entonces, bueno, agradecerles por ese lado toda su participación y todo su acompañamiento. Y segundo que todo, agradecer también a todas las personas que han estado siguiéndonos, dándonos comentarios, dándonos feedback y preguntarles cómo les fue con sus vacaciones, qué hicieron, cómo la pasaron, qué tal estuvo ese diciembre. Cuenten pues. Bueno, diciembre, chévere, rico. Se descansó poquito, solo como desde el 23 más o menos como hasta el 6 de enero. Se paseó, estuve por allá en una finquita en Cundinamarca. Estuvo chévere, estuvo chévere. Ah, bueno, y con algunos paseitos cortos por aquí. Socra, ¿Ustedes qué hicieron? Bueno, yo bueno, estoy en temporada alta, entonces ni modo. Mucho trabajo, mucho compromiso, pero bien, weón. En ¿cómo va ese términos invierno por generales, allá, bien. Socra? Weón, pues hay días muy fríos, pero en términos generales, bueno, hay unos días muy fríos, pero bueno, aquí ¿De no se cuánto? siente tanto, weón. Bueno, el día más frío, 0, 1, pero Eso sí se tampoco. siente. O no, Sí, sí. A ah, ver, aquí bien. uno de los problemas es que es muy húmedo, entonces el viento y la humedad se congela, weón. Y así uno tenga chaqueta y eso, a veces se siente. Y no, pero igual, weón. O sea, desde que uno tenga chaquetica también. No es que la pase mal. Normal. Y de resto, weón, lo que siempre, trabajando, juicioso. Está muy bien, ¿no? Yo también, Marica, y no de hice mucho. frío con un dolor en las manos bien horrible, como pega el frío en los dedos. Eso sí es Fuerte. denso. Sí, Sí. duele. No, yo tampoco hice mucho, la verdad, pues en la casa, con la familia y eso, pero nada grave, pues nada extraño. Igual hemos grabado hasta como el 26, 27 fue que grabamos, pero ya Ujú. los Ujú, últimos sí. días se descansó, mucho trabajo igual con el resto de las ocupaciones y eso estos días, entonces he tenido mucho chance, pero bueno, sobre todo, bien. Como lo he alentado, No te dejaste ver, ¿cómo? perro, no. ¿Cuándo? En todas las vacaciones no te dejaste ver. Des- No Ah, hice sí. nada, marica, en serio. lo Pues tienes solo con la amarrado a la familia y pata de la cama. con mi abuela y así. Ah, Lo tienen amarrado a la pata de la cama, ¿o qué? Está encarcelado. qué miedo, ojalá me pase. Iba a hacer un comentario, pero no. En Bueno, fin, señores, bueno, Oscar, Que comencemos como con este les, capítulo. que como le estaba adelantando Ok. Socra, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante controversial, podríamos llamarlo de alguna manera, o un tema que podría ser interpretado desde muchas aristas. Obviamente, como siempre hacemos la salvedad, al final nosotros queremos dar como nuestra percepción de las cosas, pero siempre como desde el respeto y desde nuestra percepción pues de
de los fenómenos que vemos que suceden. El día de hoy hablaremos de la purga naranja. Iremos desarrollando nuestro tema y van a entender a qué nos referimos con la purga naranja, pero es prácticamente el fenómeno de actualidad que venimos identificando que se está presentando en el panorama internacional, por llamarlo de alguna manera. Si quieren iniciar alguno de los dos con sus pensamientos iniciales al respecto. Bueno, digamos que este capítulo, este episodio no es apto para gente sensible. Toca hacer el disclaimer de entrada y para gente que cree que el mundo es justo. Ya me puedo Las cosas retirar. se mueven, son como son. Bueno, señores, a ver, hoy vamos a tocar algo de temas y pues como saben, últimamente se han venido presentando diferentes diferencias entre, bueno, entre el mundo, Estados Unidos, queriendo controlar varias áreas, China también y por supuesto Rusia, que son los que se comparten como esta supremacía por el mundo, por así decirlo, supremacía. Pero hay un fenómeno muy interesante en el cual tenemos a Donald Trump, ahora actual presidente, que como todos sabemos es una persona que siempre ha sido muy controversial, que tiene una forma de hacer política totalmente diferente a lo que tradicionalmente conocemos como políticos, que son gente que habla muy correcta, que hablan con tecnicismos, muy, digamos, muy perfecto ante la sociedad. Y esto es un tipo que llega y habla un poco más abierto hacia el mundo, como que la gente lo entienda, es mucho más expresivo, más directo. Y bueno, hablemos un poco, abramos el melón, empecemos por el tema de Venezuela. A ver, hubo bueno, digamos que es más que un ataque, es como Una operación militar, quizás. una operación militar, sí, porque en realidad lo que atacaron fue poco, pero retiraron a una de las personas, digamos, en Latinoamérica que estaba como vendiendo, digamos, más eh, abusos de autoridad y digamos que se tomaba muchas libertades a la hora de manejar el dinero, los recursos de Venezuela. ¿Y qué piensan de este tipo de operación? ¿Creen que es justo? ¿Creen que es algo que no tiene como violación de leyes y esto? Yo justamente, y antes de decir como mi perspectiva respecto a la situación, yo obviamente trabajo con mucha gente venezolana, pues actualmente diría que la mayoría son venezolanos y he tenido como la posibilidad de vivir muy de cerca cómo ha sido desde adentro la situación, obviamente sin estar allá, guardando las distancias, pero comprendiendo, o sea, cómo se siente la gente allá, qué percepción tienen de la situación que pasó y todo eso. Eh, yo la verdad que el día que estaba sucediendo la operación militar y todo eso, le existieron los bombardeos y el ataque pues a las bases donde estaba Maduro, yo en realidad pensaba, yo no, eso tiene que ser fake news, obviamente no se le va a ocurrir a Estados Unidos Pura mierda. meterse así, eso no tiene que ser un fake news, obviamente tiene que ser un bait, no creo que eso esté pasando. Cuando esos manes que ahí eran, no sé, por ahí las 2 de la mañana y estaban todos despiertos, porque claramente pues escuchaban las explosiones y estaba todo súper, súper desordenado, todas partes se escuchaban motos pasando, balas, explosiones, bueno, se notaba mucho, mucho lo que estaba sucediendo, entonces todo el mundo estaba despierto y yo me acuerdo que ese día me puse a charlar ahí con ellos y se notaba pues como o sea, unos estaban emocionados, otros no sabían si era verdad, otros estaban asustados. Obviamente, pues estamos hablando de una situación bastante importante respecto al orden público. Entonces, nada, Marica, ellos, pero es que pille que de una u otra manera algo que se veía como medio venir, porque usted no se va a poner a gastar un montón de plata movilizando tropas, movilizando portaaviones y hasta palijueputas y comenzando a hacer sobrevuelos y cosas así, simplemente solo por chimbear. sí, pero Era algo usted que de una u otra manera se veía venir. también puede ser Cuando, el póker, la jugada de póker de meter algo de presión, pero no el hecho bueno, sí, de también. dar el paso de eso a hacer un ataque, marica, y violar la soberanía de un país. Dos cosas muy diferentes, ¿me entiendes? Una cosa es que yo le haga la mague, que le voy a pegar, y otra es que le llegue boleando pata. Son distintas. O no sé, ¿qué dices, Ocra? Marica.
A ver, yo pues hace mucho tiempo estaba esperando el ataque, la verdad. Cuando empezaron a decir que le venía el portaaviones, que habían ya sobrevuelos de bombarderos y esto, bueno, yo dije, este man está sacando toda, la está sacando toda y va a poner la carne sobre el asador. Y era algo que yo decía, va a pasar. ¿Se acuerda que antes del viaje que Juan estuvo a Caracas, yo le dije, Ujú. uy, marica, qué miedo estar en Uy, Caracas sí, sabiendo que está ahí, ahí, ahí. sí. Pero yo desde ese Entonces es momento, y algo. como yo noté las cosas, yo dije, nada, eso no va a pasar nada. No sé si de pronto será la cosa. No, no sé. Yo siempre pensé que eso nunca iba a pasar nada, la verdad. Y cuando pasó, yo dije, nada, eso Que tiene que yo, ser fake news. Cuando al otro día, que es que cuando al rato esos manes buscaron no sé, creo que fue en Twitter o en otra red social, que había hecho Trump un comentario que mañana a mediodía una rueda de prensa explicando todo, y yo no, seguro lo hackearon. O sea, para mí la primera impresión siempre fue incredulidad. Al otro día cuando me desperté, cuando ya empezaron y aparte salían muchas imágenes pues de creadas con IA y todo eso que uno como que no sabía. Cuando ya luego empezaron ya en medios realmente, pues no sé, en Reuters o en páginas realmente confiables a salir la noticia, yo, uy, eso sí pasó en serio, marica. Y obviamente obviamente las consecuencias que tuvo el ataque. cuando yo me desperté ese día, yo me acuerdo que era cuando estaba con mi novia en una finca por allá, y yo me desperté y comencé a ver redes sociales. Y yo como que yo, ay, gonorrea, ¿cómo así que cogieron a este man? Y yo, re bien. Luego me puse como a ver cómo había sido y yo como que, uy, qué gonorrea. Porque es como si llegan y se le meten al rancho a uno, pues. Mm, Pero de una u otra manera yo siento que eso estuvo como tan organizado, marica. O sea, ¿cómo es que se meten a la casa, pasan por la sala, llegan a la habitación, no sé qué, cogen y despiertan a la mujer, lo uno, lo otro, van y abren la nevera, sacan cositas para tomar y aquí no pasó nada y usted no hace nada en su casa pues para defenderla? A mí me parece absurdo, sabiendo que Venezuela tiene aviones de combate mejores que los que tenemos aquí en Colombia. Que no hayan hecho ni mierda. Nadie hizo Sí, nada, nadie hizo absolutamente nada. No pasó sí, nada. weón, pero es que la supremacía aérea que tiene Estados Unidos no la tiene nadie, weón, aparte de Rusia y China, de resto, Sí, claro. pues, ningún igual, país llega a igualmente, la supremacía, weón. no, igual más que como tal con el armamento, parce, fue la planeación que tuvieron de la operación. Pues yo estuve viendo más o menos cómo había sucedido todo el tema. Y los manes desde el tema del apagón que hicieron, o sea, hicieron, bueno, decían que habían como unas bombas que hacían dañar las líneas eléctricas. Entonces eran como haz de cuenta, como unas tiras largas de alambre que caían y se esparcían así como confeti, pero eran unos Ujú. alambres que se enredaban en las líneas de electricidad y hacían corto. Obviamente, como si usted juntara todos los cables, hacían un corto y eso hizo un apagón generalizado que obviamente quitó una gran capacidad de reacción de la cosa. Y aparte, la hora en la que fue, o sea, yo entiendo que me, ¿cómo se llama? Militarmente puede ser más o menos fiable, pero obviamente está en la madrugada, la gente está menos atenta, aparte de que no tienen como tanto seguimiento a lo que está sucediendo en el espacio aéreo debido a eso, y aparte el ataque fue muy rápido, marica, eso fue o sea, una cosa de una hora en la que hicieron un ataque simultáneo en todo el país, en todos o sea, entiendo una parte que esa es la reacción no fue la esperada, pero para mí la planeación de la operación Marica, es fue que no muy hubo limpia, weón. O reacción. sea, fue muy limpia. No hubo No, reacción. No no hubo había reacción. forma, weón. Es que no hay ¿Cómo es que se forma. te meten a la casa y vos no haces nada? No. No, es que Pero, no o hay sea, sí, forma, no sí, hay forma de el problema está en reaccionar. que si usted está dormido y cuando se despertó ya lo tienen encañonado, ¿qué hace? El punto está en que bueno, no sé, de lo que yo he visto, al final del día es imposible saber en realidad los detalles y estamos ya aún muy reciente después de la situación. Pero yo diría que, o sea, mérito también de la planeación militar de, Ujú. de- de Estados Unidos, pienso yo, pues de Yo, lo que se ha visto, de lo que yo he visto, al menos. claro, aparte de eso, Después mire, por tendrán que ejemplo, sacar películas. cómo atraparon, por ejemplo, a Osama Bin Laden en su momento. También fue una operación y esa falló un poco, pero tampoco fue mayor cosa lo que Pero mire hicieron. cuántos Y años lo, fue eso. Como 15 años, eh, yo recuerdo, 20 años que estuvieron detrás de ese man. Eso fue una cosa mucho más compleja que esta. Bueno, que yo sepa, no sé, eso de las recompensas para Maduro y eso salió como el año pasado. Ya vea. claro,
Sí, aparte Obviamente de el eso, mundo es tenga en cuenta de diferente también hoy en día, la verdad. que la gente está esperando el ataque y espera el ataque, y es como lo que explicaba una vez en un programa que me veía, era que Estados Unidos empieza a atacar, hoy vamos a atacar, y empieza a hacer como jugadas, y entonces la gente se relaja, porque los primeros días van a estar como, uy, va a venir un ataque, uy, va a venir un ataque, y llevan como 2 meses en eso, hasta que llegó el ataque. Pero así, o sea, lo iban como, entonces a la medida de la alerta, entonces la alerta, los primeros días está muy alta, pero ya cuando ven que no hacen nada, se bajan Claro. Es que las el nivel alertas. de atención uno se va confiando. Y aparte, o sea, usted póngase a pensar, ¿qué tan probable es de que un país se meta a su propio país a llevársele su presidente? Eso, o sea, es demasiado. O sea, yo creo que este va a ser una situación que va a pasar a la historia moderna y evidentemente va a ser un punto de inflexión. Y creo que es una decisión que evidentemente, o sea, esto es un precedente muy importante y ni siquiera solo para Latinoamérica, sino para el mundo, y es de que Estados Unidos, o al menos Trump, es capaz de tomar ese tipo de acciones y está facultado, por llamarlo de alguna manera, de tomarlas. Obviamente, una de las cosas que yo escuchaba al respecto era que él pudo hacer eso porque habían logrado determinar o señalar como terroristas a estas personas en Estados Unidos, en Venezuela, perdón, y después del 11 de Ujú. septiembre hubo una ley en la cual en Estados Unidos era permitido realizar operaciones militares contra terroristas sin necesidad de tener aprobación de parte del Senado ni del Congreso de Estados Unidos. Entonces eso, el simple hecho de lograrlo taguear o lograrlo, pues, determinar o decir, Clasificar. clasificar, gracias por la palabra, Ponerle, como terrorista, le daba la facultad de hacer algo como eso, sin estar cometiendo un crimen de guerra y sin estar yendo en contra de la ley. Y eso es una cosa, o sea, aparte de que uno esté de acuerdo o no, para mí fue una jugada maestra todo como ajá, hicieron eso, la verdad, Ah, bueno, increíble, eso sí es cierto. increíble. no, Eso fue una super jugada maestra. Pero entonces, ¿qué tantas cosas buenas y qué tantas cosas malas haces para poder llegar hasta allá? ¿Qué tanta mierda te tienes que inventar o cómo tienes que manipular todas las cosas? En cuántas ocasiones en la historia se ha visto que la CIA coge y manipula un montón de cosas para poder, qué sé yo, entrar a derrocar regímenes eh, y manipular cosas en otros países? Pero pues bueno, listo. Ya cayó Maduro, todo bien. Muy buena esa Trump. Ahora viene la parte divertida. ¿Quién pasa la factura? ¿Mm? ¿Quién paga el mantenimiento de su libertad? ¿Y si hay libertad o no hay libertad? ¿No? depende. ¿Qué es la libertad para usted? Los países pequeños son libres hasta que los grandes se aburren y comienzan a jugar con uno, marica. No Eso es lo creo que que se está aburran pasando hasta que le ahorita. conviene o necesita algo de uno. Ok, Tenga- listo. Bueno, entonces, ¿por qué Bueno, Trump hizo eso? Y yo siento que eso es algo que se viene gestando desde que ese marica entró a la presidencia, cuando comenzó a joder con el tema de los aranceles para los países, cuando decían que Petro era un hijo de puta por ponerse a cariarlo y entonces que la culpa es de Petro, pero luego llegó y le montó aranceles a todo el mundo, entonces ya se vio que es que la cosa no es contra Colombia únicamente, sino que viene orquestándose una cosa supremamente grande con países en donde se supone que tiene buenas relaciones, como por ejemplo Canadá, Ese man está muy y cogió loco, y... parce, ¿no? O sea, no sé, el por- approach que él mantiene, no sé, o sea, muy loco en el sentido de que no copia de nada, marica. O sea, es como el que no tiene nada que perder. Es como que cuando usted pelea contra el que no tiene nada que perder, ese es el rival más peligroso, parce, porque usted puede esperar cualquier cosa y nunca va a estar preparado. ¿Qué dice el sobre tema literal es el geopolítico. propio no copio. El tema ¿Y qué va a geopolítico hacer? en este momento está muy, digamos, muy diversificado porque bueno, todos los países tienen necesidades y todos los países tienen, digamos, recursos, pero la diferencia es cómo aprovechar esos recursos. Ten en cuenta de que Venezuela no era libre y mucho menos ahora va a alcanzar la libertad, digamos, entre comillas, porque a pesar de que, obvio, listo, no. no, Esa es Estados una Unidos no se jugada está, es, maestra, man. es que la gente dice, no, es que Estados Unidos está robando, se va a robar el petróleo de Venezuela, pero ¿quién lo estaba tomando en este momento? México lo estaba tomando Cuba, lo estaba tomando Irán, ¿ah? Países que China estaba comprando petróleo porque es barato,
Entonces, y es lo mismo que está haciendo China con Rusia. Rusia tiene sanciones. ¿Qué está haciendo China? Por debajo de la mesa le compra petróleo. ¿Por qué? Porque y no Claro. tienen la necesidad de petróleo, pero como son autosuficientes energéticamente pueden hacer lo que se les dé la gana con el petróleo. Y eso es, digamos que, una de las fuentes. Entonces, digamos que muchas veces criticamos a Occidente y todos estos movimientos de Trump y esto, pero también tengan en cuenta los movimientos que está haciendo China, que está haciendo Rusia, que no dependen, que van a ir por otros intereses diferentes al petróleo, como Pero tierras entonces, bueno, raras. listo. Y A ver, esto también, otro punto negativo que yo le veo a esto y el ataque, bueno, el ataque o la operación hacia Venezuela, es que le estás dando facultades, por ejemplo, a Xi Jinping de que tome acciones sobre Taiwán, que es otra caldera que yo digo, uff, esa sí que me da miedo. Uno de los sectores más estratégicos para Estados Unidos y para Occidente en este momento es Taiwán. Y creo que por ahí puede empezar una guerra un poco más heavy, más fuerte. pero entonces espere que es que usted se adelantó un poquitico, porque entonces el man llega y se mete como libertador. Es el propio Simón Bolívar, pues, de acá. Y entró a darle libertad a la gente, supuestamente. ¿Ya? Pero entonces, es cierto que estaban comiendo mierda en Venezuela y que seguramente siguen comiendo mierda en Venezuela, pero si te sacan del infierno, pero te cambian el dueño, entonces eso cuenta como cielo o vos seguís en el infierno, sino que ahorita hay otro diablo. ¿Y quién decide? Entonces ya nos estamos dando cuenta, bueno, ya se supo claramente que no era por ir a capturar a Maduro. Ah, bueno, entonces después dijeron que es por el tema del petróleo, por las reservas de petróleo, ¿cierto? Pero entonces después se le cayó toda la entramada porque para poder extraer todo ese petróleo que tiene Venezuela, que es un tipo de petróleo especial que es supremamente denso y que tratarlo es muy costoso y que la infraestructura está vuelta a mierda y ahorita las petroleras de Estados Unidos están diciendo como que: "Hey, no, 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 yo allá no me meto porque eso me va a costar mucho". Entonces, De es un hecho, poco de lo uno y un poco de lo otro. justamente eso que usted está Entonces mencionando, yo estaba viendo el otro día un video que en Guyana o en Surinam, creo que en Guyana, que encontraron un yacimiento casi del mismo tamaño y que tienen, y que pues Chevron y todas esas empresas grandes dijeron como que bueno, cuando pasó todo el tema de Venezuela, se fueron para Guyana y empezaron a hacer sus extracciones allá y el Ujú. petróleo era de mucha mejor calidad, mucho más fácil de tramitarlo y sin el tema del chavismo y todo eso que estaba obviamente generándole las expropiaciones y todo el tema pues de sí. allá. Entonces, Ajá. que ahorita decían, ¿para qué me voy a ir yo a meterme allá cuando ya tengo aquí todo lo que necesito y tengo toda la operación resuelta durante muchos años? Que también es como que, bueno, Claro. no es solamente el tema Exacto. de, no es una decisión, digamos, eficiente, pues. Igual en Texas tienen mucha infraestructura para procesar ese petróleo y todavía la tienen y funciona y para eso es que lo quieren sacar y mandarlo para Texas para poder refinarlo, para poder refinarlo. Es que, ¿qué Valga la qué es lo aclaración. que pasa? Hay 2 tipos de petróleo, el Brent y el WTI, ¿cierto? Ujú. El Brent es el que está en Venezuela, que es el que se mueve normalmente por el mundo, y el WTI es un petróleo que es menos denso, que es el que extraen allá en Texas. Pero entonces, el uno sirve para unas cosas y el otro sirve más para otras cosas. Este Brent sirve mucho para el tema del diésel, que es para lo que no le sirve casi el WTI que ellos tienen allá. Pero entonces resulta que en Canadá tiene ese mismo tipo de petróleo que hay en Venezuela y ellos sí tienen la infraestructura. Entonces, en últimas, realmente no terminaba siendo como muy rentable el tema de, hey, vamos y robémonos todo el petróleo que hay en Venezuela. En últimas, yo ya tengo un socio allá arribita que me lo está mandando y que lo tengo ahí. Sí, yo creo que igual ese, Igual. ese, ese tema es solo la punta del iceberg, porque hay muchas cosas Ujú. por detrás en el entramado geopolítico que uno no, ni ve ni sabe y lo sabremos en unos años seguramente cuando se destape eso, pero pues aún no se puede determinar. Pero yo he escuchado, por ejemplo, incluso el tema de las criptomonedas y cómo todo el Estado venezolano o la presidencia, bueno, los políticos venezolanos habían utilizado todo el dinero del Estado para comprar criptomonedas y hacer inversiones pues, en ese tipo de cosas. En cripto.
Ajá, y tenían miles de millones de dólares guardados en tokens, pues, ¿cómo se llama eso? En billeteras virtuales. Y le estaban ahí Ajá. simplemente, En tokens, dice el hijo de En eran puta. wallets, en en wallets, wallets. gracias, Socra. Ajá. Y eran ¿Qué estás viendo? y ¿Qué no, estás viendo? y eran intraqueables y era imposible de seguir dónde estaban y a quién le pertenecían y eran legalmente prácticamente inexistentes porque ellos mismos Ujú. tenían el control de quién se podía acceder a esa información y no. Entonces usted imagínese algo como eso, o sea, más que, o sea, el entramado creo que va mucho más profundo de lo que uno se lo imagina. Claro, Entonces, ten en cuenta de que muchas de esta jugada es más que todo para que países como Irán, China y México, Cuba no compren petróleo tan barato, no tengan acceso, o sea, a buena mano petróleo. Esa es la jugada que quiere hacer Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiere quitarle esa oportunidad a estos países que se están aprovechando, porque es que el petróleo de Venezuela, a pesar de que tienen mucho petróleo, es un petróleo muy barato y aparte de eso, con las sanciones baja más. Está por debajo del nivel del costo del barril a nivel mundial. Aparte de eso, Venezuela tiene otros tipos de recursos que son muy importantes para la seguridad, como el oro, el uranio, que no son solo, ¿para la seguridad de no quién? es solo petróleo, claro, bueno, o sea, No, determinar, o no, sea, espere, Sucra. ¿Pero es para la seguridad de quién? ¿Son de Estados recursos que están en qué Unidos, país, huevón? en Venezuela. Pero Venezuela Y no entonces, tiene ¿por una qué si planta sos de otro nuclear país, por para qué ir te a hacer tenés una que ir a bomba robar las nuclear. chimbadas de otro país? No Exacto, tiene weón, sentido. pero ¿quién de estos países están intentando que no genere una bomba nuclear? ¿Quién de estos tres países, de estos últimos ¿cuál fue el último país que bombardeó Trump? Marica, Irán. es, es Irán, lo mismo. Irán está Es lo mismo sacando que pasaba uranio cuando, para cuando, refinar. cuando, cuando la guerra en Irak y todo el tema de las armas de destrucción masiva y que no sé qué, y después terminó siendo pura mierda. Parce, Y era por ¿cuántos control países en geopolítico, el mundo justamente. tie- Marica, es que eso es todo. Yo tienen, creo que en tienen realidad armas ese es el nucleares? verdadero secreto. O Claro. lo que realmente está en juego aquí es más que todo poder, más que plata, más que recursos, más que seguridad, es solamente poder. Ujú, Porque tener claro. Exactamente. esa cantidad de reservas, por ejemplo, o esa posición en el Caribe, o esa cantidad de plata, si es que en realidad existe esa cantidad de plata en esas billeteras y todo eso, le da una posición de poder decidir y de poder controlar a las demás naciones, porque al final se vuelven dependientes de ellos. Cuando uno tiene ese tipo de poder, que es prácticamente un monopolio, te da poder ilimitado. Puedes hacer lo que tú quieras, conseguir lo Ujú. que tú quieras, cosas que la plata no puede comprar. Exacto. O sea, en últimas, todo se resume en eso, Pienso que es por en ahí. poder. Y que de cierto modo también Trump se caga al lado de China, porque es que China también está moviendo sus tentáculos desde hace muchos años acá en Y Latinoamérica esa es otra, que China y África, está, es weón. que y en África y en otros países. y yo, Entonces, imagínense lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de que yo ya estaba viendo que esa era como una de las jugadas que estaba intentando hacer China y es quitar el dólar como moneda internacional y tratar de que sean, o sea, eliminar la participación del dólar como intermediario en una transacción, por ejemplo. Eso es una jugada, Mónica, que, o sea, si de cabeza, logra, ¿no? si el que o sea, toda la supremacía que ha tenido Estados Unidos para en 300 años volverse una potencia mundial siendo un país relativamente pequeño, no, pero nuevo en comparación al viejo mundo, el de que tenga esa capacidad y esa dependencia de, obviamente por lo que pasaron las guerras mundiales y por todo lo que han hecho pues como Ujú, nación históricamente, pero que un país logre ese nivel de nuevo, dependencia hacia su mercado, le genera una cantidad de flujo de todo, o sea, de plata, de recursos, no, o sea, no solo monetarios, sino de gente, o sea, de todo ese tipo de cosas que son necesarias dentro, digamos, de la estabilidad de un país. Y China logra, a pesar, o sea, hasta en lo del idioma, marica, mire que se supone que el idioma universal es el inglés. Y obviamente eso no es porque Inglaterra o Gran Bretaña haya ido con eso, es una cosa que viene basada por la geopolítica estadounidense. Imagínense claro. algo tan simple como eso, simple, logre voltear la tortilla que ahorita sea el chino mandarín o que todo se trabaje en yuanes Tenga en cuenta que el chino mandarín es el idioma más hablado del mundo en este momento. en cantidad de personas, claro. Ajá. Claro Pero que se pues vuelve el obviamente por la chino cantidad de personas que coreano allá. tiene. Ujú. No, pero ya Bueno, están bajando.
Bueno, pero entonces ya entramos al otro punto. Entonces es un tema de poder, es un tema de estrategia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Groenlandia? También los va a ir a liberar, pues, para que sean un país independiente o un estado independiente ligado a Estados Unidos, pero sabiendo que de cierto modo tienen cierta independencia y están cobijados bajo otro país que es Dinamarca. Entonces, bueno, ¿qué tiene Groenlandia? Tiene tierras raras, tiene muchos minerales, tiene una posición estratégica para cruces entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Tiene muchos vecinos que no le gustan a Estados Unidos, porque comparte una frontera supremamente grande con Rusia, por ejemplo. Y eso Frontera. que, eh, bueno, no frontera, pero digamos que tiene su Ujú. cercanía según el Círculo Polar Ártico, tiene una gran influencia por Rusia, ¿sí? Y una Entonces, cosa que le iba a decir ahorita que tú estás mencionando eso, Oscar. Yo ahorita que me puse a mirar un poco el mapa y eso, me puse a analizar que, o sea, yo decía, pero ¿cómo este pedazo, o sea, cómo Alaska empezó a ser parte de Estados Unidos? Me preguntaba yo porque ustedes se ponen a ver un mapa, Alaska es lo una compraron. punta arriba en un cuadrado después de Canadá, o sea, Canadá está atravesando Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que arriba en el suroeste, en el noroeste, perdón, está Alaska, que hacía parte de Canadá, y está todo De Rusia. Groenlandia, de Rusia, perdón, gracias, sí, de Rusia, y yo sí me preguntaba, pero esto, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Luego me empecé a entender que hace ya muchos años Estados Unidos había comprado esa Compraron parte, Alaska. le compró un pedazo de tierra de ese tamaño y que todo el mundo Creo que eso era de Rusia, sí, de algo Rusia, así. de Rusia, de Rusia. Ujú. De Rusia, Rusia. Lo habían criticado muchísimo por ese tema de la transacción y después se encontraron con una cantidad de recursos que menciona Oscar, que aparte pues o sea, que son relativamente similares, de recursos naturales y de política, digamos, o posición geopolítica importante, que es algo que también está literalmente al lado de Groenlandia. Entonces, si tú logras, o Ujú. sea, Estados Unidos literalmente tiene su país en la frontera en ese momento o funciones de su país, creo que es cerca pues de esa frontera y creo que esa posibilidad de expandirse hacia adentro o hacia arriba, digámoslo, más cercano a los países que menciona Oscar, es un caso que llama mucho la atención. O sea, creo que no es una movida, creo que es una movida estratégica de algo que ellos ven que está pasando y que aún nosotros no lo ubicamos, creo yo, lo veo así pues. Marica, todo está tan putamente relacionado, yo no había quedado en cuenta de esto. Desde hace mucho tiempo Trump dice que el cambio climático es pura mierda, que no sé qué, que lo uno que lo otro, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita con el tema del cambio climático, el derretimiento de los polos y toda esta vuelta, pues se están, al derretirse, está apareciendo mucha porción de tierra en donde se encuentran esas tierras raras y esos minerales y todas esas cosas que hay allá. Entonces, claro, marica, vos no podés estar en contra del cambio climático cuando sabes que tienes la mina de los huevos de oro allá, que gracias a ese mismo cambio climático es que se te está descubriendo. Entonces, entras y vas a entrar a monopolizar toda esa vuelta allá. Bueno, pero bueno, te voy a hacer una pregunta y creo que esto es un poco más controversial, pero ¿tú qué prefieres? ¿Hacer lo que está haciendo Trump o hacer lo que hizo Putin? ¿Qué hizo Putin? Putin invadió Ucrania. Ah, bueno, pero También, es o que sea, sí, 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 ahí va sí. otra cosa. Pero, o sea, ¿tú qué prefieres? ¿Que te invadan o que te compren? Pero es que es un visaje porque en últimas vos lo estás comprando, pero porque tienes el poder y porque estás montando los aranceles y porque estás colocando las reglas del juego. Entonces aquí se va a jugar así, 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 para que yo gane. Y entonces es algo como, como éticamente correcto, digámoslo de cierto modo. Pero entonces también ella se ve como el resto del mundo mete las manos en un lado, pero no las mete en el otro. ¿Qué pasa allá en Ucrania? Es que es muy Todo complejo, el mundo marica. está en contra, pero nadie mete las manos, ¿cierto? Hay como ¿Qué tantas pasa en cosas pasando al África? mismo tiempo que es imposible seguirle la pista a todo, ¿no? O sea, y hay tanta información que está Horrible. oculta, hay tantas cosas que suceden por detrás, que hasta puede que eso sean solamente sofismas de distracción para cosas que en realidad pasan aún más graves o más densas.
y que no se saben. Miren, por ejemplo, el tema del COVID, que habían gente que decía que no, que eso había sido un tema conspiranoico para reducir la población mundial y la sobrepoblación. Otros decían que era para venderle las vacunas, que las farmacéuticas no querían desarrollar las vacunas o para poderlas vender más caras. Y apareció China con su vacuna y luego aparecieron los rusos y luego los gringos. Y hay ahí una cantidad de cosas que han pasado 5 años desde eso y que en realidad aún ni sabemos qué fue Y realmente todo el lo que mundo sucedió sano. y por qué. Y hay una cantidad de teorías imposibles de determinar. Entonces, Claro. güey. A Y todo ver, el mundo igual, sano, pero entonces entra Trump en Groenlandia diciendo que quiere ayudarle a la gente, que no sé qué, que lo uno, que lo otro, pero en últimas la gente vale verga, huevón. Groenlandia es como un cuarto del territorio de Estados Unidos. Es grandísimo, pero tiene 55.000 habitantes. Pereira tiene más de 400.000 habitantes, weón. Entonces, en últimas, no está por ayudarle a la gente, porque de hecho a la gente en Groenlandia no le sirve separarse de Dinamarca y dejar de recibir el 50% del Producto Interno Bruto de Groenlandia son ayudas que le manda Dinamarca. Entonces es un país que no es viable solo. Entonces, en últimas, pues tampoco te sirve mucho que te ayuden. claro, Entonces, en pero últimas, si vienen, ¿te importa la gente o te importa lo que tienes ahí? Creo que bueno, pero en si últimas le vienen importa lo que con, tiene ahí. Y que pero hay si ahí vienen a que no se sabe explotar qué al hay. país, bro. También vienen a explotar el país y Exacto. eso genera, o sea, genera un ecosistema de una economía sostenible para el país. Uno no sabe en realidad qué pueda pasar, pero, pero es la pregunta, o sea, yo les digo, o sea, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que hagan lo que hizo Rusia, que invade? Porque Rusia en realidad lo que quiere de Ucrania son las tierras raras, ese cuentico de que, es que fue parte de la Unión Soviética y lo queremos recuperar, ese cuentico no se lo trae absolutamente nadie. Obvio. Claro, Pero, obviamente no. y mire que uno de los casos es que Estados Unidos ha metido armamento y ha prestado armamento, weón, pero no ha sacado todo el armamento y aún así detienen a Rusia, o sea, lo tienen ahí frenado. Entonces son cosas que en un momento de que Estados Unidos diga paro esto, lo para y ya está. O porque se ha visto que Rusia no tiene el poder militar como siempre se ha vendido. Entonces, no sé, a mí hay muchas cosas que me parecen raras, pero Eso, si me ponen a elegir, yo prefiero que me compren y ya está. Ten en cuenta de que a cada persona le va a entrar como 1 millón de euros simplemente por la Como cien compra mil, de sí, eso. como 100.000 euros a cada habitante. Yo había escuchado que era 1 millón, no recuerdo son cuánto era. 50.000 habitantes. No, puta. Marica, es que en últimas termina siendo un tema de doble moral muy gonorrea. Doble moral muy gonorrea. Sí, sí, Eh, esa nube. Sí, pero yo estoy en mi posición. Yo prefiero que me compren a que me invadan. Ok, pero ¿por yo no qué es sé, una opción marica. invadir? Es que eso también es lo que veníamos hablando inicialmente. Marica, O sea, entonces, o que me es, venden que es la o los soberanía del cojo, país. marica, es que eso no puede ser así. Exacto. O sea, es que ni siquiera así funciona dentro del mismo país. Con eso de la glorieta de Corales, por tirar una ahí rápida. O sea, Claro, legalmente usted puede tener una posesión de un lugar y el Estado puede venir y negociar con usted y bueno, o sea, hacer todo el proceso. Pero no es como que vengan y le tiren el Estado y lo bombeen y lo maten. Porque por no vender la casa, ¿sí me entiende? O sea, guardando las proporciones. claro, pero es que mira cómo en el tema de las casas, por ejemplo, cuando van a hacer una vía o eso, si usted no vende, al final por alguna ley lo van a Obvio, sacar uno y no se no le van puede a pagar resistir, nada. pero eso no significa que el uso de la fuerza sea la salida. Es a lo que estoy a lo que me Ujú. refiero cuando lo digo. El, Que es que no puede el, ser entonces que lo invadan, marica, pero ¿cómo se les ocurre que es una opción eso? el fin no justifica los medios, marica. O sea, Yo digo que sí. si un país tiene problemas, el mismo país tiene que arreglarlo. El No problema es que, simplemente un marica que se cree Dios, que se va a meter allá a solucionarle los problemas ahí de madre de la caridad, Eso de es buen samaritano, eso es entonces va a ir a ayudar. eso Entonces, es no, como marica, como eso el que no quiere está bien. generar gratitud y deuda en el otro solamente para tener control sobre él. Eso es una cosa, un sofisma, claro, marica, de manipulación psicológica. Manipulación, una gonorrea. claro, Entonces, si mañana llega una potencia a arreglar el país, entonces uno llega y le da las gracias
o mejor se pone a leer la letra chiquitica del contrato a ver en últimas qué es lo que quiere, porque nada es gratis en esta vida, weón. Nada es Claro, gratis en esta vida. exacto, pero entonces, pero sigue en la misma posición. Usted quiere algo, weón, o lo compra o lo roba. Es lo mismo, Así, weón. huevón. Si Claro, algo es tuyo, yo no lo voy a ir a coger, marica, pues porque es tuyo, porque no, de eso se trata el pero es que, respeto, y en este caso es weón, pero soberanía, marica. Yo no puedo ir a coger las vainas que son tuyas, porque es que son tuyas, huevón. claro, Eso no está bien, eso no está pero hay bien. dos opciones, o lo compras o lo robas. Ninguna, Es lo mismo, marica. weón. Sí, pero es que el mundo funciona así, weón. Es que el problema es que usted, el mundo no funciona como usted quiere, el mundo funciona de esta forma. O lo compra o lo roba. Y yo creo que más que el mundo, marica, es cómo funciona. No sé si sea, o sea, yo diría que es prácticamente selección natural a una escala mayor, en el sentido de que parece, eso no debería suceder y sucede solamente porque hay ciertas, Sí, no claro. sé si países que tienen un nivel de desarrollo incluso dentro del mismo planeta, pero para no irnos muy lejos, pero o sea, como cuando pasó en la época de la conquista española en América Latina o en América, cuando llegaron, estábamos tirándole flecha contra los manes que tenían pólvora y armas. ¿Qué quedó? No es tan desigual la pelea que por más de que sea incorrecto, no tienes cómo resistirte a algo como eso. Siempre la Sí, claro, en civilización últimas más toca. fuerte terminó colonizando a la más débil, desarrollando todo lo que sea como esclavitud, robarse el oro, todo ese tipo de cosas. Cuando tú tienes No, una cosa que alguien más fuerte que tú tienes, esto no debería pasar y creo que es parte de lo que se está hablando y por lo que se han desarrollado muchas cosas, pero, o sea, no debería, en eso estoy de acuerdo con Socra, de que las cosas no funcionan como deberían funcionar, pero creo que normalizarlo tampoco está correcto. Y pienso que al contrario, tenemos es que darle la visibilidad de que ese tipo de cosas no deben suceder. O sea, no debería existir ni siquiera la posibilidad de que algo como eso suceda, de que alguien tenga un poder como ese de decidir algo como, o sea, como la operación esa que sucedió, pienso yo. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasó ¿Quién en es el juez Groenlandia y quién entonces? decide o no decide? Listo. Claro, o sea, ¿qué está bien y qué está mal? Se metieron a Venezuela y allá no hicieron ni mierda, pues porque en últimas tampoco pueden hacer ni mierda ante Estados Unidos, ¿cierto? Por muchos aviones que tengan y lo uno y el apoyo de Rusia que Imposible, es nunca llegó imposible. y nada, O sea, listo. ¿cuánto se Pero demora entonces un, también, un jet supersónico desde Moscú hasta Venezuela? Ya en 1 hora y media que le sacaron al man, ¿ya para qué? Que eso es, aparte de sí, ok, eso, ok, y pero aparte de entonces, eso, la qué? tecnología que tiene Rusia en Venezuela, weón, es Por bajísima en comparación a lo eso, que tiene Estados Unidos. como esos No es nada. claro, antiaviones, radares antiaéreos chinos tenían Antiaéreos. una cantidad de pruebas que supuestamente eran igual de buenos que los gringos y los aviones, el índice de respuesta 0%, ninguno tiró ni una cosa, ninguno sirvió. por eso. Por eso es que yo digo que eso estaba arreglado. Ahora, por otro lado, ¿qué pasó cuando Trump comenzó con el mapita de Estados Unidos que ya cogió a Canadá, cogió a Venezuela y cogió a Groenlandia? Y entonces ahí sí Europa cogió y comenzó a listar las Ah, tropas y bueno, papi, entonces pero ¿cómo es que está es la jugando, vuelta? Y está entonces ahí Pero jugando sí que le Risk, está bajaron marica, los humos jugando a Risk, Trump. literal. Como yo soldaditos a Claro, la frontera pero, del lado. pero ¿usted sabe cuántos soldados mandó Europa a Groenlandia? Mandaron un autobús, claro, mandaron 30 personas, weón. 30 soldados. listo, lo que sea, pero entonces, Aquí. ¿por qué en una guerra o en un acontecimiento la gente sí mete mano y en otro la gente no mete mano? Y es por los mismos intereses, pero entonces, ¿quién dicta las reglas del juego? El que tiene más fuerza, como dice Juanes. Y eso se conecta un poco con lo que estaba diciendo el presidente o el primer ministro, yo no sé cómo es, en Canadá en el Foro Económico Mundial y el marica llegó y se le paró y dijo, "Ve, aquí está pasando esto, 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 otro y no me parece justo que entonces que los países que son potencia tengan que entrar a aprovecharse y poner las reglas a los países que estamos en medio simplemente para entrar a obtener lo que quieren y eso no está bien, Sócrates, marica. Usted Sí, no puede ir pues por la vida así y si usted, Sócrates, marica, si usted va por la vida con ese pensamiento, se va a meter en una estrellada y la hijo de puta. no, yo no voy con la Puede vida ir con ese por la vida así, pensamiento, güey. no. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el mundo funciona de una forma, va de una forma, güey. O sea, yo no tengo, o sea, mis pensamientos y mi forma de actuar es totalmente diferente a la que piensa el mundo. Y es lo que yo te digo, o sea, estos presidentes que hablan tan bonito, que te dicen, ay, sí, por esto, por debajo están haciendo otro tipo de cosas, güey. Es lo mismo que Claro. pasa en todo lado. O sea, al menos este man dice las cosas claras, o hago esto o hago esto.
Y yo soy muy crítico y a mí la posición de Trump en su momento no me gusta en muchas ocasiones. Por ejemplo, la decisión de sacar a Elon Musk de donde controlaban los gastos, no recuerdo el nombre del departamento, pero, o sea, son decisiones arbitrarias que toma este Diferentes. man. Pero Socra, ¿usted Ellos cree eran que en súper amigos y serio, ahora ya no. en algún momento se ha puesto a pensar qué tal que esta sinceridad o esta transparencia sea en realidad una máscara de algo mucho peor? O de algo incluso que uno no logra imaginar, porque no puede ser. Y esa es una Claro, jugada en la que usted diga, no, es que yo sí soy frentero. En realidad, su frentero es totalmente una artimaña para mostrar una cosa mientras que está haciendo otra por detrás. claro, Con la obviamente, personalidad de weón. este man, a mí no me preocupa, no me sorprendería que ese sea lo que en realidad Ujú. pasa y todo lo que hay detrás de, o sea, imagínense todo la bulla o todo el bombo que ha dado con este tema, que dejamos por un momento de hablar del tema de lo de PD y de las relaciones de este man con lo de la isla Ay, y que marica. desclasificaron una cantidad de archivos Lo de Epstein. que la Corte Ah, Suprema dijo que tenían que ah, desclasificar una cantidad de archivos y que todo lo que desclasificaron estaba censurado, no se veía nada, todos los documentos estaban Claro, anulados, entonces como que, y bueno, ¿y quién le quita a usted que ajá. todo esto es una cosa para intereses personales? Porque él no va a salir a decir claro. eso, y tan frentero, nunca, el man siempre se ha hecho el huevón con el tema, Obvio no. nunca lo va a aceptar Claro, y nunca lo va, obviamente. ajá, entonces tan Obvio Y no. el frentero man no tiene es, fotos con este man. y O sea, tan no, frentero yo no me es, refiero entonces tan frentero en y el tan tema transparente no me geopolítico. parece que sea. Claro, pero es que Marica, en mire que, por últimas tampoco ejemplo, termina siendo un tema geopolítico. ahí hay Termina mucha siendo gente involucrada. Imagínese que sea un tema una personal cortina a la y el man hijueputa. Sí, solamente sí, sí, quiere sí, ser una sí. Ujú. distracción para esconder este Claro, tema con claro, tanto caos que se olvidó porque esto pasó a un tercer plano y a nadie le importa. claro. Mm. Y mire que hasta Pastrana está involucrado en ese tema, Y por weón. O sea, ejemplo, ese entonces tema tiene imagínese, unas colas, weón. yo no sé, yo creo que Yo, igual es imposible. Nosotros somos solo granos de, no sé, marica, granos de arena. De arena. Nunca vamos a y saber tenga en en cuenta, realidad y somos insignificantes Somos para lo que en grandes de arena en una realidad playa. pasa. Pero imagínese. esto Y tiene eso solo han mucho. pillado a uno, weón. Hay mucha gente, marica, la trata de personas, weón, es increíble, weón. La cantidad de personas que secuestran y mujeres que secuestran para trata de personas, weón. Esto es ínfimo. Lo que pasó con este man Epstein es increíble, marica. Me sorprende hasta que, por ejemplo, Stephen Hawking esté involucrado. O sea, una persona de ese nivel, weón. O sea, entonces yo digo, ¿quiénes son los ¿Sabe? buenos y quiénes son los malos? Y entonces ¿Sabe ahí, la plata y el poder que se mueve en una fiesta de esas? Con esas personalidades. claro, Marica, entonces, así funciona el mundo y Definitivamente, eso sí es weón. una realidad. Y toca Somos unos reírnos para no seres, llorar. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. malvados, y es lo que weón. yo le digo, Increíble. Oscar, o sea, mi pensamiento y mi posición frente a muchas cosas puede ser totalmente diferente, pero el mundo funciona diferente a lo que nosotros pensamos, weón. O sea, nosotros vemos unas cosas aquí y lo que salen, dicen, hablan es una cosa, pero después de que están de puertas para atrás es Ah, es que totalmente sí, es diferente, total. weón. Y hay una cantidad de cosas que uno ni se imagina. Total. Ujú. Marica, es que en Y, y, últimas uno se y ríe del pasa chiste hasta que el chiste llega a donde vive uno. Y pasa en Colombia, pasa en Venezuela, en Estados Unidos, China, Rusia, marica, pero hay posiciones en las cuales uno vive mejor, weón. Y pues la verdad, mi Pero bueno, conclusión es, Hay como Socra, no lo escuché al final. hay lugares donde uno vive mucho mejor. ¿Cómo así? Y entre esas está, o sea, me refiero a que yo prefiero vivir de este lado del Ah, mundo ya. que del otro. Ya. Marica, usted en China no tiene libertad, weón. Así se la vendan, usted en China no tiene libertad. Todo está controlado, ¿Verdad? las aplicaciones son diferentes, usted no puede entrar a sitios de internet cualquiera. Todo Lo es mismo en es diferente. Rusia un buen también. tema. Países, marica, yo Es, conozco una es un buen niña tema para que otro es capítulo. cubana, parce, y la situación, por ejemplo, en Cuba, weón, es horrible. La gente no tiene comida, o sea, tienen que ir a comprar un pan y agua, o sea, y no les dan nada. Y son países, weón, marica, la migración en Venezuela fue de 8 millones de personas. O sea, es como ustedes ocupar una ciudad entera. Bogotá tiene 10 millones de habitantes. Es como usted sacar a Bogotá de toda la gente y dejar solo 2 millones. Es una barbaridad. Yo no sé, Y el caso Socra y Juanes es que se está moviendo el 2026. Está moviendo y bueno, duro. Vamos a ver qué depara este año. yo, para mí la conclusión es, Hay que esperemos que, comprar que no Bitcoin. haya guerra.
Y oro. Ojalá. Si van a Ojalá. invertir, inviertan en oro y en Bitcoin. Y máximo en Ethereum. Si van a invertir, Poca. inviertan en ustedes, hijo de puta, inviertan en ustedes, estudien, progresen, Es que tal si luchen, sabe. modo guerra, Sí. inviertan en ustedes. Papi, Paridos vos, pensando dejen de salir con viejas, weón. en cosas que están al otro lado del mundo. No, piensen en ustedes, estudien, hagan algo por Ah, la sí vida de ve, ustedes. Ah, chao pero el más bien, chao egoísmo. más bien. Bueno, chao, mejor. Despida Chao esto, más weón. bien. ¿Qué me vas a calentar ahora? Bueno, Bueno, Pane, este cierre. fue un poco nada, polémico, pero bueno. como lo hablábamos, igual al final creo que esto es un entramado que es imposible de descifrar y que uno no tiene la suficiente noción y la suficiente visión y claridad de lo que realmente sucede como para dar un juicio de valor más de lo que se sale a los medios y más de lo que uno puede interpretar por su conocimiento de historia o por su percepción política o por su visión del mundo. Creo que eso es al final del día imposible de determinar. Sin embargo, si queremos dejar como la reflexión de que están pasando una gran cantidad de cosas en el mundo y que están sucediendo cambios bastante significativos y que yo creo que este tema, bueno, aquí estamos hablando de un país vecino, país en donde todos hacemos el chiste de que los venezolanos están invadiendo, de que se encuentra otro lado y ahorita qué efecto va a tener eso, se van a regresar o no, qué efecto va a tener como tal dentro de Venezuela, va a tomar el poder, va a mantener el poder el chavismo y Diosdado y toda esta gente, o Trump va a lograr colocar a los que él quiere poner. Y eso que nos quedaron un poco de cosas en el tintero, el tema Mm. de Delcy, el tema del Nobel de Paz, el tema María de Corina, María el Nobel Corina. que Hay regalaron. una cantidad de cosas por No. detrás que ni siquiera hemos tocado. Entonces, Uy. al final es un tema muy Y, complejo y muy, muy, muy profundo. Y eso es solo la puntita del iceberg de lo que en realidad pasa a nivel mundial y geopolíticamente. Pero sí, clave dejar como el mensaje y la aclaración de, bueno, entender qué está pasando y por qué está pasando y qué puede pasar, porque al final del día, hoy fue el vecino, mañana podemos ser nosotros. No puede ser acá. ¿Quién les sabe? puedo proponer algo. ¿Qué tal si para la próxima semana hablamos de Nobeles de Paz? Ah, bueno, Que hágale. hay Vamos a unos hablar muy aquí de controversiales. vamos a Obama, hablar aquí de Corina Machado, Juan Santos, Manuel Santos. A ver, toca la estudiar el Madre tema, Teresa a de ver Calcuta. qué dice la gente, Bueno, que nos escriban por las redes sociales, nos digan si les gusta o si nos tiramos otra cosita más picante. ¿Quién sabe? Bueno, Vamos a ver. muchas gracias ahí les dejo chicos el tintero. por este capítulo, a todos los oyentes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, cuídense mucho. Bueno, que tengan buena noche. Chao a todos, que Chao. estén bien. Chao. Descansen.